Padre rico, padre pobre, de Robert T. Kiyosaki. Introducción. El dilema de los dos padres. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, a pesar de tener una gran educación y trabajar duro, luchan financieramente, mientras que otras con menos diplomas acumulan una fortuna? La mayoría cree que la respuesta a la riqueza está en el colegio, en ese mantra repetido hasta el cansancio: estudia intensamente, saca buenas notas y encuentra un empleo seguro con grandes beneficios. Pero Robert Kiyosaki, el autor de este libro, tuvo la oportunidad única de comparar dos caminos de vida totalmente opuestos, dos hombres poderosos, carismáticos e influyentes que le ofrecieron un consejo totalmente diferente sobre el dinero. Por un lado, estaba su padre pobre, un hombre con una preparación académica impecable. Poseía un doctorado, una mente brillante y llegó a ser el jefe de educación del estado. Ganaba un ingreso sustancial, pero a pesar de todo, siempre batalló financieramente, preocupado por pagar las facturas pendientes. Su mantra era: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y, en cuanto al dinero, juega sobre seguro, no corras riesgos. Por el otro lado, estaba su padre rico, el padre de su mejor amigo Mike. Este hombre no terminó la secundaria, pero se convertiría en uno de los hombres más adinerados de Hawái. Él alentaba a hablar de negocios y dinero en la cena, y su consejo era: aprende a manejar el riesgo y, lo más importante, el dinero es poder. Mientras su padre pobre murió dejando cuentas por pagar, el padre rico falleció dejando decenas de millones de dólares a su familia e instituciones de caridad. El padre pobre siempre vio su casa como su mayor inversión, su gran activo. El padre rico, en cambio, decía que la casa era un pasivo y que si era la mayor inversión de alguien, esa persona estaba en serios problemas. La diferencia no estaba en cuánto dinero ganaban, sino en su filosofía sobre el dinero. La mente del padre rico era su activo más valioso. Le ejercitaba a diario formulando la pregunta poderosa: ¿cómo puedo afrontarlo? En lugar de decir, como el padre pobre, no puedo costearlo. La clave es simple. Si tienes un solo padre, te toca aceptar o rechazar su consejo. Pero si tienes dos, se abre la oportunidad para la comparación, la reflexión y la elección. La verdadera riqueza comienza cuando decides qué paradigma seguir. La tragedia es que nuestro sistema educativo está obsoleto, preparando a los estudiantes para el mundo industrial de hace décadas, no para la era de la información de hoy. ¿Qué mentalidad te está dirigiendo hoy? Prepárate, porque la primera lección de este mentor extraordinario cambiará tu concepto del trabajo para siempre. Los ricos no trabajan por dinero. En el próximo capítulo descubrirás por qué esa frase es la puerta de entrada para salir de la frenética y agotadora carrera de la rata, y cómo tu miedo y tu codicia son las cadenas invisibles que te atan a tu empleo. Capítulo 1. Los ricos no trabajan por dinero. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo infinito? Te levantas, trabajas duro, recibes un sueldo, pagas las cuentas y a la mañana siguiente el ciclo comienza de nuevo. Esa es la temida carrera de la rata, un laberinto emocional donde, irónicamente, la gente más instruida es la que suele correr más rápido. Cuando Robert tenía apenas 9 años, le preguntó a su padre rico cómo podía volverse rico. La respuesta del mentor fue simple y brutal: trabajen para mí por 10 centavos la hora. Robert y su amigo Mike, a esa tierna edad, aceptaron el trato. Trabajaron 3 horas cada sábado, desempolvando latas y clasificando mercancía en la tienda del padre rico. Al cabo de 3 semanas, el joven Robert estaba harto. Sentía que lo estaban explotando, que su tiempo no valía nada. Cuando finalmente confrontó a su padre rico pidiendo más dinero o renunciaría, el hombre sonrió. No se estaba riendo de él, sino del mecanismo psicológico que había logrado activar. El padre rico le explicó una verdad profunda. La mayoría de las personas son controladas por dos emociones primarias: el miedo y la codicia. El miedo a no poder pagar las cuentas, a la escasez, a la crítica, nos empuja a buscar la seguridad de un cheque de pago. Nos hace aceptar trabajos que a menudo no nos gustan. Y cuando recibimos el cheque, la codicia se activa, manifestada como el deseo de comprar lujos, de mejorar el estilo de vida, de tener algo que mitigue temporalmente el dolor del trabajo. Y así la gente se mete en la trampa. Ganan más, pero gastan más. El aumento de sueldo viene con un aumento de impuestos y de gastos.
Compran una casa más grande, un coche mejor, tarjetas de crédito. Y ahora el miedo a perder todo eso los obliga a trabajar aún más duro. Esta es la carrera de la rata de la clase media y pobre, una vida entera dedicada a trabajar por dinero. El padre rico nunca les enseñó con palabras, sino con la experiencia. Al pagarles 10 centavos, les demostró cómo sus propias emociones de frustración y deseo eran los cimientos de la esclavitud financiera. La gran lección es esta. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Trabajan intensamente, sí, pero no para un sueldo, sino para aprender, para crear y para construir activos que, eventualmente, generen ingresos por sí mismos. ¿Qué harás tú? La próxima vez que sientas el miedo de pagar una cuenta o el deseo de un nuevo lujo, recuerda que son estas emociones las que te atan a la rata. La única forma de salir no es trabajando más, sino preguntándote, ¿este esfuerzo me acerca a la libertad o me esclaviza más? Pero para que el dinero trabaje para ti, primero debes hablar su idioma. En el siguiente capítulo entenderás la diferencia vital que la escuela jamás te enseñó, la verdadera diferencia entre un activo y un pasivo. Solo entendiendo la contabilidad básica de los ricos, podrás empezar a construir tu camino hacia la libertad. Capítulo 2. ¿Por qué enseñar especialización financiera? ¿Conoces realmente la diferencia entre ser rico y parecerlo? Aquí es donde la educación tradicional falla dramáticamente. El padre rico afirmó que la gente no necesita ser académicamente inteligente para ser millonaria, necesita ser financieramente inteligente. Y la inteligencia financiera se reduce a entender una sola cosa, la diferencia entre un activo y un pasivo. La definición es sorprendentemente simple, pero tiene el poder de reestructurar toda tu vida económica. Un activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es aquello que saca dinero de tu bolsillo. Para el padre pobre y la mayoría de la gente, la vida es una lucha constante para aumentar los ingresos. Su flujo de efectivo se ve así. Los ingresos entran y de ahí salen los gastos. El problema es que para ellos la columna de pasivos no solo tiene cuentas, sino que la llenan con cosas que creen que son activos. Observa el patrón de la clase media. Aumentan sus ingresos con un ascenso o un segundo empleo. Lo primero que hacen es comprar una casa más grande. Hipoteca, impuestos prediales, mantenimiento, un coche nuevo, préstamos, seguro, depreciación y tarjetas de crédito para esos lujos. Es decir, aumentan los pasivos. Sus gastos suben inmediatamente al mismo ritmo que sus ingresos e incluso lo superan, creando la ilusión de riqueza, pero sin dejar ahorros. A esto se le llama la trampa de la deuda. Ahora mira el flujo de efectivo de los ricos. Su patrón es radicalmente diferente. Trabajan duro para hacer que su columna de activos crezca. Estos activos incluyen bienes inmuebles que generan rentas, acciones, bonos, regalías o negocios que no requieran su presencia. Una vez que sus activos son lo suficientemente grandes, el dinero que generan, los ingresos pasivos, se usa para pagar sus gastos y comprar sus lujos. La gran lección de la lección número 2 es: los pobres solo tienen gastos. La clase media compra pasivos creyendo que son activos. Los ricos adquieren activos. Si bien la casa es un activo en el balance de un banco, para el propietario es un pasivo, porque le cuesta dinero mes tras mes. La riqueza se define por tu capacidad de sobrevivir. ¿Por cuánto tiempo podrías vivir si dejas de trabajar hoy? Si tus activos generan ingresos suficientes para cubrir tus gastos mensuales, has alcanzado la libertad. ¿Qué harás a partir de ahora? ¿Seguirás el consejo del padre pobre de trabajar para ganarte la vida o empezarás a construir activos que trabajen por ti? En el siguiente episodio descubrirás que el trabajo duro es solo la mitad de la ecuación. No importa cuán bien te vaya en tu empleo, si descuidas tu verdadera tarea, ocuparte de tu propio negocio. Capítulo 3. Ocuparse de su propio negocio. Si tuvieras que renunciar a tu trabajo hoy, ¿por cuánto tiempo podrías vivir manteniendo tu nivel actual de gastos? La respuesta a esta pregunta revela cuán cerca o lejos estás de la libertad financiera y nos introduce a la lección número 3 del padre rico: ocuparse de su propio negocio. La mayoría de la gente trabaja para enriquecer a otros, al dueño de la compañía donde son empleados, al gobierno a través de los impuestos y al banco, pagando hipotecas y deudas. Pasan la vida cuidando el negocio de alguien más e, irónicamente, su única posesión de valor es su trabajo.
La trampa de la clase media reside en la frase «mi trabajo me da seguridad». El padre rico les enseñó a Robert y Mike a diferenciar entre su profesión, lo que hacen para ganar dinero, y su negocio, su columna de activos. Su consejo era simple y radical: mantén tu empleo, pero ocúpate de tu negocio. Esto significa que mientras mantienes tu sueldo para cubrir tus gastos mensuales, debes dedicar tu energía, tu tiempo y tu dinero extra a construir tu columna de activos. No es necesario dejar tu trabajo de inmediato, pero es imperativo que, después de pagar tus cuentas y antes de comprar lujos, inviertas en un activo. ¿Qué constituye un activo real? Cosas que pongan dinero en tu bolsillo, como bienes inmuebles que generen ingresos por alquiler, acciones y fondos de inversión, bonos u obligaciones de deuda, regalías provenientes de propiedad intelectual, música, libros, patentes, cualquier negocio que funcione sin tu presencia física. Para el padre pobre, el objetivo era conseguir un ascenso y aumentar el sueldo. Para el padre rico, el objetivo era invertir el excedente de sueldo para adquirir o crear nuevos activos, para que esos activos, a su vez, generaran más ingresos. Este es el camino del rico: construir una base de activos sólidos y hacerlos crecer. Esta lección es una invitación a la intención. De ahora en adelante, cuando recibas tu sueldo, en lugar de pensar inmediatamente en qué gastarlo o qué pasivo nuevo adquirir, la primera pregunta debe ser: ¿qué activo voy a comprar con este dinero? ¿Estás listo para dejar de enriquecer a los demás y empezar a construir tu propio castillo financiero, ladrillo a ladrillo, en tu columna de activos? En el próximo capítulo, el foco se pone en un área que la mayoría ignora por completo, pero que los ricos dominan: la historia oculta de los impuestos y cómo la ignorancia legal puede hacer que pierdas la mitad de tu riqueza. Descubrirás el poder secreto de las corporaciones y cómo los ricos las usan para jugar según reglas diferentes a las tuyas. Capítulo 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. ¿Sabías que los impuestos no fueron creados originalmente para gravar al empleado promedio, sino a los ricos? Esta es la gran ironía de la historia financiera. Y el secreto de la lección número 4 del padre rico: comprender el poder de la alfabetización fiscal. Retrocedamos en el tiempo. Hace muchos siglos, en lugares como Gran Bretaña y Estados Unidos, el gobierno cobraba impuestos temporales para financiar guerras, pero el concepto de un impuesto permanente sobre la renta, un impuesto progresivo, surgió con la promesa de gravar solo a los ricos para ayudar a los menos afortunados. El padre rico afirmó que, en teoría, la idea era hermosa, pero en la práctica fue un fracaso para el empleado. Cuando el gobierno aprobó la nueva ley de impuestos a la renta, los ricos, al ser más astutos, simplemente encontraron formas legales de proteger su dinero. En lugar de pagar directamente, crearon corporaciones, sociedades anónimas y usaron su inteligencia financiera para transferir la carga impositiva a la clase media y a los pobres. Aquí está el golpe de gracia y el secreto que separa la mentalidad rica de las demás: el orden del flujo de efectivo al pagar impuestos. El empleado, padre pobre, gana dinero, paga impuestos, el dinero se retiene de su cheque y luego paga gastos. Juega a la defensiva. El dueño de corporación, padre rico, gana dinero, su corporación, paga gastos, incluyendo sus lujos como gastos corporativos legales, y al final paga impuestos sobre lo que te da. Juega a la ofensiva. El padre rico decía que los ricos no son necesariamente más inteligentes, pero sí emplean a contadores, abogados y planificadores fiscales que les permiten jugar bajo reglas diferentes. La corporación es la mayor protección de los ricos, un arma de la inteligencia financiera que permite maximizar los ingresos y minimizar las pérdidas. El sistema tributario actual castiga al empleado por su ignorancia y premia al capitalista por su astucia legal. El mensaje no es evadir impuestos, sino aprender las reglas del juego que el gobierno permite y que la escuela jamás te enseñará. La habilidad de reducir legalmente tu carga fiscal es tan importante como la habilidad de generar ingresos. ¿Qué harás ahora que conoces el orden correcto? Dejar de ser una víctima y empezar a buscar conocimientos de contabilidad y derecho para usar las reglas a tu favor es el primer paso hacia tu propia defensa financiera. Pero la inteligencia financiera no termina con las deducciones. En el siguiente capítulo descubrirás que el verdadero secreto de la riqueza no está en las grandes oportunidades que caen del cielo, sino en la habilidad de inventar el dinero. Capítulo 6. Trabaje para aprender, no por dinero. ¿Alguna vez has rechazado una oportunidad de trabajo o un puesto porque el sueldo te parecía muy bajo? Si la respuesta es sí, has caído en la trampa del padre pobre. La lección número 6, la última de nuestro mentor,
es la más transformadora. Los profesionales trabajan por un sueldo, los ricos trabajan para aprender. El padre pobre, el académico, siempre aconsejaba buscar una especialización. Elige una profesión, sé el mejor en tu campo y tu sueldo será tu seguridad. El padre rico, en cambio, veía en la especialización una limitación. Para él, la seguridad laboral era un concepto obsoleto. El camino a la riqueza no era una carrera vertical hacia el ascenso, sino una carrera horizontal hacia el conocimiento. El padre rico alentó a Robert a buscar empleos donde pudiera adquirir las habilidades necesarias en el cuadrante del dueño de negocio D y del inversionista I. Las habilidades de un empleado, E, o un autoempleado, A, te hacen dependiente de tu ingreso por trabajo. Las habilidades de un DI te hacen dueño de tus sistemas y tu dinero. ¿Cuáles son estas habilidades cruciales que el padre rico recomendó adquirir? Contabilidad. La capacidad de leer y entender los números. Es el idioma de los negocios. Inversión. La ciencia de hacer que el dinero trabaje para ti. Comprensión de los mercados. La habilidad de entender las leyes de la oferta y la demanda. La más importante, habilidades de ventas y marketing. El padre rico insistió en que la habilidad de comunicarse con claridad y la habilidad de vender son fundamentales. De nada sirve inventar el mejor producto si no sabes presentarlo y cerrar el trato. Kiyosaki incluso trabajó como vendedor en Xerox por un tiempo, no por el dinero, sino para superar su timidez y dominar el arte de las ventas. El padre rico ofrecía el ejemplo de un cocinero brillante. Si solo sabe cocinar, especialización, trabajará para un restaurante. Pero si sabe de ventas, contabilidad y liderazgo, puede abrir una cadena de restaurantes y contratar a otros grandes cocineros. El dinero viene después de haber adquirido la habilidad que genera ese dinero. La gran reflexión es que la mayoría de la gente se enfoca en el sueldo y pierde de vista que las habilidades a largo plazo son mucho más valiosas que el dinero a corto plazo. Si te encuentras en un trabajo donde ya no estás aprendiendo algo vital, estás estancado. Tu activo más valioso es tu tiempo y tu capacidad de aprendizaje. ¿Estás dispuesto a tomar un puesto con menos sueldo si el conocimiento que adquieres vale millones? Con esta última lección, cerramos el círculo de sabiduría. Has aprendido que los ricos no trabajan por dinero, la diferencia entre un activo y un pasivo, la importancia de tu propio negocio, el poder de las corporaciones y cómo inventar dinero a través de las habilidades. Pero, ¿cómo se combinan estas lecciones para crear tu propia fortuna? En la conclusión final, te revelaremos el código secreto para aplicar estos principios y te daremos las claves para tomar el control total de tu futuro financiero. Hemos recorrido juntos el camino de las 6 grandes lecciones de riqueza que el sistema educativo se negó a enseñarte. Ahora sabes que el padre pobre te impulsó a la seguridad, mientras que el padre rico te empujó a la libertad. La meta no es tener un empleo, sino tener activos que cubran tus gastos, alcanzando la libertad financiera. Para hacer esta transición de mentalidad y de cuadrante, Robert Kiyosaki nos deja una hoja de ruta de 10 acciones prácticas para despertar al genio financiero que llevas dentro. Encuentra una razón más grande que tú. La fuerza para levantarte y salir de la carrera de la rata debe ser más poderosa que tu miedo o tu apatía. Hazlo por un sueño, por tus hijos o por no depender jamás de un sueldo. Toma decisiones diarias. Cada dólar que gastas o inviertes es una semilla. Elige invertirlo en un activo. Escoge a tus amigos con cuidado. Rodéate de personas que hablen de dinero, negocios e inversiones. No permitas que los cínicos y los miedosos te detengan. Domina una fórmula y luego enseña. Una vez que aprendes un concepto, el padre rico insistió en que lo enseñes a otros, ya que la enseñanza es la forma más alta de aprendizaje. Págate a ti mismo primero. No pagues tus deudas y gastos antes de invertir en tu columna de activos. Págate primero para que la presión de los acreedores te motive a buscar nuevas formas de generar ingresos. Poder de asesoramiento. Busca y paga a expertos para que te enseñen a jugar el juego del dinero. Contadores, abogados fiscales y asesores de inversión. Ahora lo tienes. El mapa para salir de la trampa. La educación financiera es una búsqueda de por vida, no un evento único. Deja de decir que no puedes costearlo y empieza a preguntar, ¿cómo puedo costearlo?
Si estas lecciones han resonado en tu alma, es el momento de la acción. Hemos llegado al final del resumen del libro de Padre Rico, Padre Pobre. Pero esta no es una conclusión, es un comienzo. Para profundizar en la filosofía del Padre Rico, te invitamos a adquirir el libro completo y sumergirte en las historias y ejercicios prácticos que Robert Kiyosaki detalla. Si este resumen ha encendido tu chispa, suscríbete a este canal para más resúmenes de audiolibros que transformarán tu vida. Ahora es tu turno. Responde los comentarios. De las 6 lecciones, ¿cuál fue la que más impactó tu mentalidad sobre el dinero? ¿Cuál es el primer activo que planeas adquirir para empezar a ocuparte de tu propio negocio? ¿Estás dispuesto a trabajar por un sueldo bajo si te garantiza adquirir una habilidad clave, como las ventas o contabilidad? ¿Por qué?